liberado del pecado. Hoy tenemos varias celebraciones, estamos iniciando prácticamente las fiestas patrias de nuestro país, pero hoy también se celebra el Día de la Reforma. ¿Cuántos saben qué es eso? De las reformas de Martín Lutero. Voy a leerle un poquito como una parte introductoria, porque también tiene que ver con la libertad. Muchas personas han hecho cosas que han sido relevantes y que han cambiado la historia en muchas formas. La reforma del siglo XVI es el producto del anhelo reformador que empezó a tener fuerza en el siglo XV, tiempo conocido como la Baja Edad Media. Esto porque empieza el retorno de los intelectuales a los antiguos pensadores, llamado el Renacimiento, en donde se resalta el papel de las artes, las letras clásicas, la arquitectura, el interés por el humanismo y la invención de la imprenta. Bien, le leo lo que es más sobresaliente. Por lo anterior, la forma de gobierno de la Edad Media es profundamente teocrática, una monarquía en términos religiosos, y es la Iglesia Católica motivada por la obra de San Agustín, la encargada de administrar los asuntos del Estado. Fue en este contexto en que se abre paso al siglo XVI, en donde el hombre buscaba salir de esa minoría de edad y quedar finalmente emancipado de la autoridad religiosa. Sin embargo, el asunto era más complicado, pues frente a ese anhelo del hombre de liberarse, se enfrentaba una institución cuyo monopolio abarcaba grandes zonas de Europa, utilizando la fe y la moral como marco de regulación social. Además, fungía esta como la única garante del perdón y la salvación de Dios. En este contexto, quien esté en contra de la Iglesia está asimismo en contra de Dios. En ese escenario en el que aparece Martín Lutero, un monje agustino quien pone en duda el papel de la Iglesia medieval, a partir de unas posiciones teológicas que tuvieron gran impacto en la despolitización de la religión y el rompimiento con la tradición medieval. Lutero es descrito como un hombre apasionado, sincero y un gran erudito que al comunicar sus ideas generalmente lo hacía de una manera tosca y vulgar. Sin embargo, su temor e interés por la salvación y su fe fueron la chispa que lo impulsó a la reforma. En el año 1505, Martín Lutero entra al monasterio de Erfurt por la promesa hecha a Santa Ana durante una tormenta eléctrica, puesto que el sentimiento de no estar preparado a la muerte lo sobrecogió en gran manera. En su preparación como novicio, Lutero tuvo grandes luchas en relación con su fe, toda vez que le parecía que Dios era un juez severo, tanto que llegó a reconocer que le era imposible amar al Dios justiciero que le pedía cuenta de todas las acciones. Bien, Lutero pasó gran parte en su vida en Wittenberg y fue allí que conoció a Johann Staupitz, quien escuchó las dudas y temores del joven Lutero, el cual vivía angustiado por la imposibilidad de no poder confesar todos sus pecados. Fue a causa de la angustia de Lutero que Staupitz lo mandó a realizar un doctorado y ser profesor de la Universidad de Wittenberg, además de ejercer funciones pastorales. Efectivamente, fue la dedicación de los estudios de los Salmos y especialmente de la Epístola a los Romanos, a partir de lo cual Lutero encontró la respuesta a sus dudas y angustias.
Bien, Lutero se aventuró solo una vez a ir más allá de la frontera del Sacro Imperio Germano. Bueno, la publicación de las tesis de Lutero desató un huracán, aunque no era su intención, toda vez que amenazó el lucro y el poder de personas que manejaban el imperio. Bien, así que eso fue que llevó a Lutero a escribir aquellas 95 tesis, donde por la lectura de la palabra de Dios y sobre todo en el libro de Romanos, Lutero descubrió que la salvación y que el perdón era por la fe. Dice, el aporte de Lutero en el pensamiento político va íntimamente ligado a sus reflexiones teológicas en torno a la justificación, la sola fe, la sola gracia, la salvación como don de Dios, lo cual va a desafiar la autoridad de la institución eclesiástica del siglo XVI. Cuando Lutero tuvo encuentro con la gracia de Dios, se dio cuenta que no necesitaba de un poder impersonal que mediara como un agente de reconciliación, pues el perdón era don de Dios, por lo tanto no se adquiría por medio de indulgencias, sino que era a través de la sola gracia, de sola gracia y sola fe, que el hombre podía llegar a ser justificado. Estas confesiones y escritos ponían en peligro el poder de un sistema político eclesial, toda vez que para Lutero el papado representaba una tiranía de Roma. Bien, pero lo esencial, ¿verdad?, medular, que la salvación es por la gracia y es por la fe. Y yo creo que eso es algo extraordinario, eso está en la palabra, eso es lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros celebramos ese acontecimiento, eso tiene que ver con la libertad, porque de allí se generaron muchas iglesias que predicaron el sano evangelio del Señor y por allí entró la iglesia para hacer la obra de Dios, porque nadie puede detener la obra del Señor. Aunque el Señor tenga que levantarle a alguien, no lo va a levantar ya más de los muertos porque ya levantó a Jesucristo, pero a lo que Él tenga que hacer lo hará, pero la iglesia avanza porque el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. En cuanto a la parte que corresponde a la libertad política en nuestro país, quiero que veamos un video que se llama Cuéntaselo Chabelito, que yo sé que algunos de ustedes lo han escuchado, pero que tiene que ver con la separación de Panamá de Colombia. Así que veamos en la pantalla este video.
como de caricatura, pero así como todas esas personas, dice allí, que marchaban hacia la libertad, hacia la libertad. Y muchas de estas personas, por eso, por el sacrificio, por el esfuerzo, por la visión que tenían de libertad, aunque éramos un territorio pequeño, pero tenía la visión de convertirnos en una nación, tenían ese anhelo de ser libre. Entonces, por eso hoy nosotros disfrutamos de una patria, de una nación libre, que podemos nosotros mismos administrar y hacer todo y participar en el desarrollo de nuestra nación. Así como con éxito se completó todo esto, así exitosamente nosotros hemos sido liberados del pecado. ¿Cuántos se considera que son libres del pecado? El pecado siempre ha sido una amenaza para nosotros y va a seguir siendo siempre, ¿verdad? Vamos a ver que no me funciona mi aparato. Bien. Actitudes para que nosotros podamos valorar y reconocer lo que Dios ha hecho para nosotros. Yo creo que todo lo que nosotros recibimos, ya sea de personas, ya sea de Dios, siempre tiene una respuesta nuestra. Una respuesta ya sea con palabras, con acciones, con actitudes. Y aquí me he enfocado a actitudes. Y la primera actitud que vamos a ver aquí es que debemos tener una actitud de gratitud. Gratitud espontánea, puse allí. ¿Por qué espontánea? Porque la gratitud que uno la tiene que forzar ya no es gratitud. Ya no, lo que no es espontáneo, ya no es voluntario y no es algo que nosotros lo queremos hacer. Entonces, por lo que la actitud primera que cada uno de nosotros debemos tener debe ser espontánea. Salmo 40, del 1 al 4. ¿Qué dice el Salmo 40, del 1 al 4? Dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cuántos? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, hay razones por las que debemos estar agradecidos con el Señor. Sí, pida un amén prestado. Lo número 1 dice, ¿verdad? Por el milagro que Jesús hizo en mí. Es que Jesús hizo un milagro. ¿En cuánto Jesús hizo un milagro? Como dice el Salmo, Él me sacó del pozo de la desesperación. ¿Cuántos estarían en el pozo de la desesperación? ¿Cuántos han estado en ese pozo, verdad? En una forma figurada de que no sabíamos para dónde coger o no encontrábamos una respuesta para la vida, ya sea en forma física, la salud, en una situación del hogar, la familia. Hay familias que estaban ya a punto de romperse, que ya usted había hecho una decisión, aunque sea, ¿verdad?, en su mente, en su corazón, porque no le veía la solución a su situación. Pero el Señor nos trajo esperanza. El Señor nos trajo como una luz, como que resplandeció allá en el horizonte, como que por allí usted vio una luz, un camino. Algunos enfermos recibieron sanidad de una forma milagrosa.
aún de cáncer, aún de cosas terribles, Dios los liberó. Entonces, yo tengo que tener una acción de gracias, una gratitud por lo que Dios hizo. Mire cuántas cosas yo estaba viendo. Bueno, yo menciono las que son propias de mi experiencia, pero sé que hay muchas cosas que Dios ha hecho aquí en la sala. Y yo, así como les decía en el mensaje anterior acerca de mi familia que tenía problemas con la bebida, pero ahora les cuento el siguiente capítulo. Bueno, como yo decía de mi papá, pero usted sabe que a mí me parecía que mi papá era más difícil de convertir, pero mi papá se convirtió al Señor a los 60 años. Y vivió 18 años una vida nueva para el Señor. Lo que para nosotros era imposible, Dios lo hizo posible. Porque Dios lo transformó. Dios cambió. Lo cambió, porque usted sabe que para esas generaciones hay cosas que no eran con su carácter para hacer, pero ya mi papá, a la edad, bueno, a ese tiempo que ya partió con el Señor, mi papá le ayudaba a mi mamá, mi papá cocinaba, mi papá le ayudaba a tender la ropa, mi papá era otra persona, porque eso solo lo hace el Señor Jesús. Y algo que él hizo tremendo, que para mí eso me impacta cada vez que lo recuerdo, ese día que íbamos a ir al hospital en la madrugada, yo la verdad que no sabía que mi papá esa semana se iba a ir con el Señor, no porque él no era que estaba, sino que tenía un dolor muy fuerte en la parte de aquí atrás. Y ese día él le pidió perdón a mi hermana menor, la que falleció, a Ruth, le pidió perdón a mi mamá, le dijo que él había hecho sufrir mucho, que lo perdonara, y hizo lo que muchas veces uno no tiene valor para hacer, ¿verdad? Como pedir perdón y decir, perdóname porque te herí, te hice daño, te hice sufrir. No decimos esa palabra clave, pero mi papá hizo todo eso ese día antes de ir al hospital. Y por eso yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque Dios se glorificó y Él está en la presencia del Señor. Hoy puedo decir con seguridad y confianza de que Él está en la presencia del Señor. Entonces Dios hace milagros. Yo tengo que tener una gratitud. Cuando uno conoce al Señor, yo estaba en estos días conversando con Yenel, la hija del hermano José, y ella tiene muchas heridas, cicatrices de la cirugía. Pero ese es un milagro. Cuando usted vea a Yenel cantando aquí, cuando usted la vea, aunque usted vea las inquietudes de una jovencita y todo, pero hay que dar gracias siempre a Dios, porque ella es un milagro y hoy vive porque Dios le dio la vida. Más de 9 cirugías, hermano, 9 cirugías. Para acá, para allá, para acá, para todos lados, prácticamente lo cortaron por todos lados. Entonces, pero Dios, no hay nada imposible para Dios. Entonces yo tengo que darle gracias, yo tengo que tener una actitud de gratitud espontánea, que yo no tenga, que nadie me tenga que estar diciendo, tienes que ir a la iglesia o tienes que levantar las manos, tienes que orar, tienes que leer la Biblia. No, estoy agradecido, eso lo hago espontáneamente, eso me nace, eso, yo amo a Dios por eso, alabo a Dios. Mire que mi mamá, bueno, ella me está oyendo ahorita por la plataforma, pero ella se hizo un compromiso. Si mi papá fue líder y mi papá, yo lo veía que me dolía que nadie se integraba cuando hacía el grupo y todo eso. Pero si hay alguien que mi papá ganó para Cristo, fue a mi mamá. Mi mamá se comprometió de leer, si Dios le daba por una cirugía el poder seguir manteniendo su visión, iba a leer la Biblia. Ella se comprometió y cogió la Biblia de mi papá. Y mi mamá ha leído 3 veces la Biblia completa, sin lente. Yo tengo lente, pero mi mamá tiene 83 años y ella lee sin lente la Biblia de letras gigantes. Y ella lee, mire, ella le da cátedra a un montón de gente en mi casa.
¿Por qué? Porque Dios hizo algo extraordinario en la vida de ellos y hoy doy gracias a Dios, estoy agradecida, estamos agradecidos porque el Señor hizo un milagro en la familia. Hizo un milagro, hermano. El Señor hizo un milagro. El Señor nos sacó del pozo de la desesperación. Me sacó de la esclavitud. Me dio una oportunidad. De la esclavitud. No vivimos en la época de la esclavitud, de aquella que uno lo vendía en el mercado para servir a una familia, pero vivimos en la esclavitud del pecado. ¿Qué cosas no oye usted perversas que se hacen? Cosas de violaciones, abusos. Mire, hay mucho abuso en la ciudad de David. Familiares que abusan hasta de sus hijos, de sus hijas. El caso que cuando uno atiende personas, uno escucha muchas historias, muchas personas heridas, muchas necesidades, pero Dios nos saca de la esclavitud. Porque Dios quiere traerle libertad, porque a veces si usted es la persona herida, usted está esclavo del rencor, la amargura, el dolor, porque usted piensa que entre más sufre, usted allí está como justificado el dolor. Claro que es justificado el dolor que usted puede experimentar de aquel abuso, de aquel maltrato, de todo eso, pero Dios no lo llamó para que usted viva en esa condición. Dios lo llamó para que usted sea libre y suficiente que alguien le hirió, suficiente que alguien le causó dolor, suelte esa capa, suéltela, reciba el perdón de Dios y otorgue el perdón de Dios y viva una vida libre, viva una vida libre que Jesucristo compró con su propia sangre. Para que usted se levante, como decía Job, del polvo de donde esté. De allí yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Levántese del polvo porque ya el Señor lo levantó. Ya lo sentó en los lugares celestiales. Ahora usted tiene que tomar la acción como hizo Bartimeo. Cuando Jesús lo llama y Bartimeo está allí en la calle. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo calla, los discípulos lo callan, la gente le dice cállate. Nadie está pensando que Jesús va a escuchar aquella voz de aquel hombre, pero cuando Jesús lo llama para ver qué quiere que le haga, entonces ¿sabe qué hizo Bartimeo? Arrojó la capa de ciego. ¿Por qué? Porque él dijo, yo sé que aquí no voy a regresar más a la capa. A la mendicidad, no voy a regresar más a la mendicidad. Entonces, él fue sano porque Jesucristo le dio la vista. Quítate la capa esa que tienes, la capa de la derrota, quítatela y arrójala porque Jesucristo te hace libre. Jesús te saca de ese pozo para darte una vida de libertad. ¿Qué más nos ha dado el Señor? Me dio oportunidad. El Señor nos da oportunidades. ¿Alguien ha recibido una oportunidad del Señor? Puede ser que ya no nos perdonaban. Puede ser que ahí causó tantas cosas y ya no creían en ti. Pegaste tantas mentiras. Le dijiste tantas mentiras a tu esposa, lo engañaste tanto que ya no creían en ti. Pero el Señor te dio una oportunidad y te devolvió la familia, te devolvió el hogar, o te dio una oportunidad en otro sentido, ¿verdad? Cuando ya habías intentado tantas veces emprender algo y no lo lograba, pero el Señor te dio una oportunidad. Cuando ya ni tú mismo ni tú misma creías en ti, pero ¿sabe qué? El Señor te dijo, ven. Te extendió la mano y te levantó cuando nosotros estábamos en el anonimato. Cuando de nosotros, de una familia sencilla, en pobreza,
con estima baja, pero el Señor dijo, ven. El Señor encontró esa como una piedra, ¿verdad? Allá en el lodo el Señor la sacó, la limpió y le dijo, esta la voy a usar para mi gloria y para mi honra. No éramos nada, pero el Señor nos dio oportunidad. ¿Qué más hizo el Señor? Dice que enderezó mis pasos, como dice el Salmo. Enderezó mis pasos. Mis pasos iban torcidos. Mis pasos iban por el camino ancho. Iban hacia la destrucción. Iban hacia la perdición. Iban por ese camino, usted no iba a ver esperanza. Nosotros, cuando éramos niños, éramos una familia sin mucha esperanza. Pero cuando Cristo nos salvó, cambió el enfoque de nuestra familia. Nos sacó del polvo, nos sacó del lodo y nos puso en un lugar de honor. ¿Por qué? Porque Dios es así. Él enderezó nuestros pasos. Cuando nosotros, mire, éramos 8 personas, mi mamá esforzándose sola, mi papá en otro lado, y mi mamá luchando para sacarnos. Pues no se podía ver mucho futuro esa familia con 8 hijos. A lo mejor dice uno, se van a convertir en delincuentes. ¿Qué va a ser de esta familia? Porque así pasa. Pero Dios siempre tiene misericordia y Dios salva a alguien, y por esa persona que Dios salva, por allí empieza a traer los demás y empiezan a venir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Entonces yo tengo que tener una actitud de acción de gracias. Yo cuando me convertí al Señor, en medio de la lluvia, yo me venía con un paraguas desde mi casa hasta aquí a la iglesia. Llegábamos mojaditos. No había muchas personas en la iglesia, porque eso suele pasar por la lluvia. Y nos sentábamos en la primera banca rústica de allí, de aquí, cuando no había nada de esto, y entonces a escuchar, porque anhelábamos la palabra. Era como nuestro pan, era como querer alimentarse. Eso nos alimentaba la palabra nos traía esperanza, y hasta el día de hoy Dios ha sido lo que nos ha sostenido desde que nos conocimos a Cristo como Salvador. ¡Qué extraordinario! 16 años tenía cuando me convertí al Señor, y no me arrepiento de haber dedicado toda mi vida para adorar, para servir al Señor. No me arrepiento. Ha sido los años mejores de mi vida. Todo cambió desde que hice a Cristo mi Salvador y de que Él enderezó mis pasos. Iba por un camino equivocado, pero Él enderezó mis pasos. Acción de gracias número 2. Una actitud de adoración. También eso debe ser espontáneo. Juan 4:24. Hemos escuchado muchas veces ese texto leído. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros no sabemos adorar. No sabemos. Porque a veces yo le digo a los hermanos que adorar, porque digo que nadie le enseña a las mamás decirle cosas a sus hijos recién nacidos, ¿verdad? Y la mamá agarra a ese bebé y empieza a decirle palabras y empieza a enamorar a ese bebé, y ese bebé empieza a responder, aunque sea pequeñito. Se ríe, hace gestos, expresiones. Entonces, y la mamá todos los días le dice cosas lindas a su bebé. Lo malo es que cuando crecen ya no le dice, ¿verdad? Entonces, pero todos los días le dice cosas. ¿Y de dónde? A ver, ¿cuántas mamás cogieron un curso aquí para que usted aprendiera a ver? ¿No, verdad? Eso que es espontáneo.
Eso le nace del amor que usted tiene por su hijo, por su niño, por su niña, esa paciencia. Y usted espontáneamente, usted empieza a elogiar a ese bebé. ¿Qué es adorar a Dios? Por eso la adoración tiene que ser espontánea. La adoración nace de un corazón que ama a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amar a Dios con todo el corazón. ¿Sabe qué significa eso? No me conteste cuánto aman a Dios con todo el corazón. Amar a Dios con todo el corazón. No importa, trabajé 6 días a la semana hasta tarde horas de la noche. Y mañana domingo no quiero levantarme para ir a la iglesia, pero amo a Dios con todo mi corazón. Y me levanto y voy. Hago mi servicio a Dios, lo hago con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Amo a Dios. Lo que es espontáneo viene porque amo a Dios. Porque nace de un corazón que ama. Así que nosotros tenemos que ser espontáneos en nuestra adoración. Amén. Levante su mano y extienda su mano sobre el hermano mártir. Que Señor, Padre, en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra de sanidad sobre nuestro hermano mártir. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor reciba un toque sanador en esta hora. Amén. Bien. Adoración espontánea. No avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio? Porque los demás se burlan y no nos queremos sentir incómodos. Nos sentimos avergonzados que nos digan y agarrar una Biblia y venir para la iglesia con esa Biblia. Nos sentimos avergonzados. No se avergüence del Evangelio. Adoramos a Dios con mi tiempo que dedico para Dios. Adoro a Dios con mi expresión para Dios. No nos avergoncemos, seamos verdaderos adoradores. Cuando usted vive para Dios, no es que tiene que sacar una Biblia grandota, no. Pero no, aunque le critiquen, no le haga caso. Aunque su familia le diga aleluya, que le diga hermanito, pastorcito, pastorcita, cuadrado, no sé cuánta más puede la gente inventar y ahora sí te echaste a perder. No importa, usted esté seguro que tomó la mejor decisión de su vida. Y avance con el Señor, avance, adore a Dios, Dios se glorifica. Y número 3, tú puedes vivir y experimentar, ¿verdad? Esa adoración, esa gratitud. Espérense. Expresión, la 3 ahí. Inspira a otros. Primera de Timoteo 1:12 al 17. Tú puedes inspirar a otros. ¿Cómo lo voy a inspirar? Porque ahí está el texto de Primera de Timoteo 1:12 al 17. Pablo fue un hombre de inspiración. Pablo inspiró: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El Señor te puso en el ministerio porque te tuvo por fiel. El Señor me puso en el ministerio porque me tuvo por fiel. Hermano, y Pablo podía decir eso. ¿Qué más dice la Escritura? Habiendo yo sido, ¿qué? Antes que era blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia en incredulidad. Pablo pensaba que él tenía la razón, y muchos de los que estamos aquí, algunos, como dice, algunos hoy son pastores, apedreaban la iglesia y decían cosas de los aleluya, pero un día el Señor los salvó y ahora puede alabar y decir aleluya, pero con gratitud. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia, porque uno es ignorante y hace cosas por ignorancia.
Y como los demás se burlan, uno también se burla y hace chiste de los aleluya y todo eso. Pero Dios los espera en la vuelta del camino y los convierte al Señor. Y ahora, como decía Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. La gracia del Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Por eso nos salvó el Señor, porque somos pecadores. Entonces perseveren. Cuente su historia a otras personas. Cuente lo que Dios hizo en la vida suya. No se quede callado, porque allá hay gente que necesita esperanza, que necesita respuesta de Dios. Entonces persevere, no se desanime, persevere. Aunque vea que otros van para otro camino, usted vaya por el camino correcto. Vaya por el camino angosto donde el Señor lo llamó. Aunque otros se regresen, aunque otros dejen de servir al Señor, usted siga sirviendo a Dios, porque la salvación es personal, es personal. Entonces, no se desanime, persevere, persevere. Esfuérzate para servir a Dios. Y si usted no ha recibido a Cristo como Salvador, recíbalo hoy. Recíbalo hoy. Es de valiente recibir a Cristo. Es de valiente recibir a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está dispuesto a recibir a Cristo, pero si usted es valiente, usted recibe a Cristo hoy, eso da la diferencia en tu vida. Yo te aseguro que tu vida va a ser feliz, va a ser más feliz, porque mi vida es más feliz ahora que tengo a Cristo que cuando no lo tenía. Porque cuando yo no tenía la amargura, tenía la tristeza, tenía todo eso. Pero ahora que yo tengo a Cristo, yo vivo feliz. No quiere decir que no me falta nada. No quiere decir que no tengo problemas, no. Pero puedo sobreponerme ante las dificultades porque yo tengo a Cristo. Porque como decía el canto, Él pelea por nosotros. Él es nuestro defensor. Él es nuestro libertador. Y yo le animo en esta hora que usted confiese que usted ha sido exitosamente libertado del pecado. Ya el pecado no tiene potestad sobre usted. Póngase de pie. Señor, te adoramos. Levante sus manos. Estamos aquí, Señor. Sí, Señor, gracias, Padre. Te adoramos, Señor, porque tú nos has libertado. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor.
vez más. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina, aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Te adoramos. Abre hoy caminos Señor. donde no lo hay. Padre, te adoramos. En la Señor. tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Aleluya. Mi libertador. Levante su mano. Quiero que levante su mano y le dé gracias a Dios por su vida. Dele gracias. Dele gracias por lo que Dios ha hecho en usted. Si usted piensa que Dios no ha hecho mucho, pero Dios ha hecho grandes cosas. Dígale: Señor, enséñame a ver lo que tú has hecho. Quizás no ves todavía lo que quisieras, pero Dios está trabajando en la vida nuestra. Y Dios ha hecho cosas grandes y está haciendo. Va a seguir haciendo. Dale gracias. Dile: Señor, gracias. Levante su voz. El Señor quiere oír su voz en esta hora. Si usted está ahí en la pantalla, en el Zoom, o está en el YouTube, también levante su mano allá donde usted se encuentra. O si está en el 102.9 de Radio Luz de Vida, extienda su mano al Señor en esta hora y dígale: Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho por mí. Solamente que te levantaste hoy y tienes vida, abriste tus ojos, es una razón por la que tienes que dar gracias a Dios. Si usted en esta hora no ha recibido a Cristo, proclame a Jesús como su Salvador. Dígale: Señor, tú eres mi Salvador. Yo te recibo en esta hora como mi Salvador.
Yo te entrego mi vida, dile, te entrego mi vida. Entrégale la vida tuya al Señor, así tal como estás. No tienes que esperar corregirla para entregársela, no. Si tu vida son pedazos nada más, entrégaselos así al Señor. Como dice el canto, al taller del maestro vengo, pues Él me curará. El maestro tiene para reparar los corazones rotos. El maestro tiene herramientas para reparar las vidas destrozadas, para liberar al cautivo. El Señor tiene la respuesta en esta hora. Abre tu corazón, solo tienes que decirle, Señor, has vivido y te has esforzado, pero no tienes el éxito, no tienes los resultados, y en este momento estás pasando por un momento difícil. Pero el Señor dice, yo soy tu Salvador, yo soy tu libertador. Él quiere exitosamente liberarte. Él quiere compartir el éxito contigo. Él quiere que te sientas realizado en esta mañana, porque Él dijo, consumado es. Y Él vio que había realizado, había completado el plan por el cual Dios lo había enviado a redimirnos. Y así Él quiere que un día tú puedas decir, consumado es, porque Dios tiene un plan contigo y quiere que estés exitosamente libre del pecado, libre de todo. Gracias, dale gracias, adora al Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya. 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 Libertador. Aleluya. 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 Mi libertador. Sanadora, envío tu palabra de sanidad, Señor, porque la enfermedad es una consecuencia del pecado y fuimos totalmente, exitosamente liberados del pecado por tu sangre derramada allí en la cruz. Señor, envío palabra de sanidad allá donde están esas personas, en los hospitales, aquel que está quebrantado en su salud. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad lo ato, cancelo todo diagnóstico en el nombre de Jesús de Nazaret, y que esos diagnósticos cambien ahora en el nombre de Jesús. Esos resultados cambien por el poder de Dios. En el nombre de Jesús, que reciba sanidad aquí en las salas. En el nombre de Jesús de Nazaret, declara tu sanidad.
Apropiate en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria. Que reciba libertad financiera. Que tus finanzas sean libres por el poder de Dios. Que tus finanzas reciban sanidad. Saca de tu finanza todo aquello que no honra a Dios. Saca de tu finanza aquello que te produce derrota en la finanza. En el nombre de Jesús, proponga en esta hora que usted va a cambiar su enfoque financiero, su rumbo financiero. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, Rabaquía la bacanta. Oh, Rababababaikia. Libertador, Dios mi Protector.